Hare Krishna. Yo nací en un país fantástico, bendecido con unas riquezas naturales impresionantes. Podría ser quizás el país más rico del mundo en este momento. Sin embargo, ahora mismo es un país arruinado, un país en caos, es un desastre, uno de los países más peligrosos del mundo probablemente. Y uno se pregunta por qué algo así sucede, ¿no? Eh, tenemos la posibilidad de consultar escrituras muy antiguas, escrituras védicas, escrituras que vienen de más de 5.000 años. Por ejemplo, tenemos el Bhagavad Gita, que fue hablado por la suprema personalidad de Dios mismo, el Señor Krishna, hace 5.000 años, y donde nos da la explicación de por qué estas cosas pasan. En el capítulo 16 del Bhagavad Gita, el Señor Krishna, Dios mismo, nos habla, nos da una explicación de que, primero que nada, que en este mundo hay dos tipos de seres. Él nos dice que hay un tipo de seres que ahí se llaman divinos, es decir, seres creyentes, seres que creen en un Dios. Y luego hay unos seres, y los otros seres que existen son los seres ateos, los seres demoníacos, pone en el libro, ¿no? Son seres que el capítulo se describe las características y las cualidades de estos seres ateos, y vamos a mencionar solo unos aspectos de lo que el señor Krishna menciona en ese libro, en relación a lo que menciona el Bhagavad Gita en relación a lo que son los ateos. Dice que los ateos son personas que no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, es decir, no conocen los principios regulativos, los principios en los cuales se puede trascender espiritualmente. No tienen buen comportamiento ni veracidad, no creen que exista un Dios que controla el mundo, un Dios que creó al mundo y que lo controla, y creen que lo que existe materialmente se produce por una combinación de sustancias químicas y sustancias que se combinan muchas veces o casi exclusivamente a través del contacto sexual, y que creen que además el principal la meta de la humanidad es satisfacer los deseos, que esa es la necesidad fundamental del ser humano, es satisfacer sus deseos. Dice que están atados por cientos de miles de deseos y que están absortos en la ira y la lujuria, y que en este sentido o de esa manera ellos utilizan cualquier tipo de método ilícito, cualquier forma para poder satisfacer sus sentidos. Ellos piensan que todo esto que tengo es mío, todas las riquezas son mías, todo lo que poseo me lo he ganado yo con mi inteligencia, y esto va a ir aumentando, cada vez va a ser mayor, y cualquiera que se oponga a esto va a ser mi enemigo y lo mataré, será matado, y si son muchos enemigos los mataré a todos. Yo soy perfecto, yo creo, el ateo cree, yo soy el mejor, y me gusta rodearme de riquezas, de gente rica, de gente aristocrática, y sentir que soy el más poderoso, que soy el más feliz de esa manera. Y finalmente Krishna dice algo muy importante, dice que la gente atea se dedica a obras perjudiciales y horribles que están destinadas a destruir el mundo. Yo no sé si a muchos de ustedes les suena este tipo de personajes. En el país en el que yo nací ha sido gobernado por este tipo de personas desde hace muchos años. Y mucha de la gente que vive en el país, quizás la mayoría, es de este tipo de personas. Personas que no creen en Dios, personas que no creen que existe una vida que es la otra parte, los seres creyentes, que creemos que somos seres espirituales, que somos almas espirituales, que creemos que hay un Dios que controla todo, y que la felicidad está realmente en servir a ese Señor Supremo, no en servir al cuerpo del cual no somos, sino servir al Dios, al Señor Supremo del cual somos el origen. Entonces, podemos ver en esa descripción de estas personas ateas cómo el origen de los males que vive la sociedad actual está ahí, está en esa forma de comportarse. Pero entonces
¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede resolver esto? Afortunadamente, como les decía, tenemos estas escrituras, el Bhagavad Gita, tenemos los Vedas, y entre los Vedas podemos destacar un libro que se llama el Sri Upanishad, y en el que hay un mantra, el primer mantra que se recita, es un mantra importantísimo, es el mantra Isavasya, en sánscrito es Isavasya Idam Sarvan, Yakinchaya Gatyan Yagat, Tenatyaktena Bungita Magritha Kasya Suidanam, que quiere decir que el Señor es el amo de todo, el Señor es el creador, el amo de todo, y que nosotros no tenemos que aspirar o no tenemos que aceptar más allá de lo que necesitamos para vivir, y que es lo que se nos ha asignado como una cuota. El Señor nos asigna una cuota y eso es todo lo que necesitamos para vivir, no necesitamos más. Ahí se ve que si nosotros aplicamos ese concepto en la vida, si la sociedad y las personas de la sociedad aplican ese concepto en su vida, la codicia pierde sentido, la necesidad de tener más de lo que necesitamos para vivir pierde sentido. Es más, en el Bhagavad Gita hay un texto muy importante que nosotros llamamos la fórmula de la paz, es el texto 529 del Bhagavad Gita, donde se afirma lo mismo, que el Señor Supremo es el amo de todo y es el beneficiario de todos los sacrificios y de todas las austeridades, y que además es el bienqueriente y el benefactor de todas las entidades vivientes. Es decir, que si nosotros volteamos la vista hacia el Señor Supremo, nada nos va a faltar. Todo lo que necesitamos para vivir lo vamos a tener. Entonces, ¿cuál es ese sentido de acaparar, de corromperse, de realizar actividades horrorosas con tal de tener más? Pues si nosotros aceptamos esto, si nosotros nos volvemos creyentes y entendemos que existe un Dios y que nosotros somos seres espirituales y que la finalidad de la vida no es otra que volver a Dios, que liberarnos de esta atadura material que nos causa tanto sufrimiento, nosotros podemos aceptar este tipo de principios. Si no lo hacemos, es imposible que aceptemos este principio. Vamos a querer seguir siendo materialistas y vamos a querer seguir siendo personas ateas y querer disfrutar de lo material cuando sabemos que es todo temporal, que al final lo único que vamos a obtener es sufrimiento, el sufrimiento de seguir atados al ciclo de nacimiento y muerte. Krishna dice en el Bhagavad Gita, en el capítulo anterior, que decía que a las personas que son envidiosas y malvadas, que son este tipo de personas que no creen en Dios, Él los lanza perpetuamente al océano de la existencia material, al océano del nacimiento y la muerte repetido. Vemos que existen formas de que la sociedad se puede organizar de una mejor manera y de una manera más compasiva, de una manera en la que todos se pueden beneficiar. No estas sociedades que vivimos en las que unos son muy poderosos y otros no tienen nada, en la que gente que no está capacitada son líderes, en la que personas que su vocación es servir, actúan como poderosos guerreros. En el Bhagavad Gita, ahí en el capítulo 18 y en otros capítulos se habla de la división social ideal, el Varnashram Dharma. La división social ideal se fundamenta en un principio básico, que es que nosotros nacemos con una serie de cualidades que podemos llamar vocación, que es la que nos va a, que es la que nosotros debemos seguir en la vida para poder actuar de una manera ideal. Cada uno nace de acuerdo a las cualidades, y esta forma ideal de división social la divide en cuatro aspectos. Estas cuatro divisiones son la división de los brahmanas, que son, digamos, las personas intelectuales. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, se describen como personas que tienen dominio de sí mismos, que son honestas, que tienen tolerancia, que son personas puras, austeras, que tienen sabiduría y sobre todo religiosidad. Son las personas que deberían guiar a la sociedad, son las personas que deberían establecer las pautas y las normas por las cuales se debería guiar la sociedad. Y hay personas que nacen con esa vocación sacerdotal, con esa vocación de intelectual. Luego existen otras personas que nacen con la vocación de ser guerreros, con una actitud heroica, con el deseo de tener poder, con una gran determinación, con gran valor en la batalla, que son muy generosos y que sobre todo tienen tendencia a ser líderes. Estos se llaman los kshatriyas. Los anteriores se llaman brahmanas, estos se llaman kshatriyas. El kshatriya es el guerrero.
es la fuerza armada, es la persona que puede gobernar el país gracias a que puede establecer el control gracias a su determinación. Y luego están los comerciantes, los vaishyas, las personas, los agricultores, las personas que se pueden dedicar a producir en una forma consciente, en una forma ecológica y que se encargan de proteger a las vacas y de proteger a los animales y del comercio. Y estas son la gente que produce los bienes que las otras clases pueden utilizar para su subsistencia. Y por último, y no quiere decir lo último, esto no quiere decir que unos sean mejores que otros. En esta división todos tienen la misma función, la de servir a Dios. No es que unos son mejores que otros. Y por eso y decía el último, pero no el menos importante, es la clase sirviente. La clase se llama Shudra. El Shudra es aquella persona que tiene una vocación de servicio, la persona que tiene la vocación de trabajar, de servir el servicio público. Yo me veo a mí mismo, yo soy médico y yo me veo en esa clase, yo soy un servidor, yo he nacido para servir a otras personas, para ayudarles a recobrar su salud. Estas cuatro clases sociales, si se establecieran, y se puede hacer perfectamente si nuestra conciencia se purifica se acepta que somos eso, somos seres espirituales sirvientes de Dios, es muy fácil aceptar estas divisiones sociales y actuar todos juntos con esa finalidad. No con la finalidad de ser más poderosos, de tener más riqueza, de vivir materialmente mejores, no. De todos juntos, cada uno en su postura, en su posición y según su vocación, actuar juntos para vivir mejor espiritualmente. Hay formas, hay todo un proceso para poder limpiar la conciencia de toda la contaminación material. Es este proceso que estamos ofreciendo, el proceso de conciencia de Krishna, y del cual podemos hablar mucho y que yo les invito a escuchar y a oír y hablar de él. Muchas gracias, Hare Krishna.